Un momento. Mientras tanto, comenzamos ya el análisis de la tarde. Miramos hoy al petróleo, otra vez, porque llevamos ya más de 3 semanas desde que comenzó el conflicto en Israel, y pese a las amenazas que ha habido sobre la posibilidad de que afecte al precio del crudo, la realidad es que en general el sector parece estar bastante tranquilo. El Brent, el crudo de referencia en Europa y en el mundo, cerró en 84,58 dólares el barril el día 6 de octubre, que es justo el día de antes de los ataques de Hamas, que ya saben que se produjeron el sábado 7 de octubre. Casi un mes después, con varios miles de fallecidos en el lado palestino, también en medio de las feroces represalias de Israel, el Brent solo está ligeramente por encima de ese nivel. Por ejemplo, ayer, miércoles, se cambiaba de manos a poco más de 85 dólares. Y si echamos un vistazo también al movimiento que está registrando ahora mismo el petróleo, en este caso, vamos a echarle un vistazo rápido para ver cuál es el último movimiento que está registrando. Decíamos que justo antes de que se produjeran esos ataques cotizaba ligeramente por debajo de los 85 dólares. Bueno, pues ahora está en los 86 subiendo, hoy un poco más, un 1,6%. Parece que, bueno, pues hay jornadas donde parece que la tensión vuelve a aumentar en torno al conflicto y otra vez los inversores piensan que podría seguir subiendo. Pero para intentar entender un poco más también ese movimiento, Javier Blas, que es columnista de Bloomberg, experto también en mercados de materias primas como el crudo, ha explicado en un artículo por qué es posible que el petróleo no se haya movido mucho realmente desde que comenzó este conflicto. Es verdad que entre ese periodo de tiempo ha habido muchos movimientos, pero si miramos, por ejemplo, solo el dato de antes de que estallara la guerra y el dato de hoy, la subida es de apenas un 1%, un 1 y pico. Bueno, pues Javier Blas se fija sobre todo en la trastienda del mercado para explicar este movimiento, es decir, los derivados, lo que aquí muchas ocasiones les hemos dicho que mueven los mercados financieros, a pesar de que queden un poco en esa trastienda del mercado, detrás del telón de fondo, donde parece que nadie les ve, pero efectivamente los derivados mueven los mercados financieros. Lo que dice Javier Blas es que poco después del ataque, el llamado sesgo de opciones de compra se volvió más alcista, sobre todo cuando los operadores, los traders, empezaban a descontar que había un riesgo de un aumento en los precios del petróleo por un aumento de la escalada en el conflicto. Aunque es verdad que desde entonces ese sesgo ha renunciado a la mayoría de esos beneficios. Lo que dice Javier de Blas también es que es revelador que el interés abierto en un contrato de opciones de compra que se beneficiarían en el caso de que el petróleo subiera a 100, 110 y 115 dólares durante las próximas 3 semanas, ha disminuido ese interés abierto en los últimos días. El interés abierto se refiere simplemente a las posiciones abiertas que ahora mismo se tienen en esos contratos. Posiciones no cubiertas, para que ustedes nos entiendan. Sí que es cierto además que a principios de octubre se duplicó ese interés abierto en estos contratos que se iban a beneficiar en el caso de que el petróleo pudiera subir por encima de los 100 dólares el barril. Y claro, esto el experto dice es algo desconcertante, porque aunque la probabilidad de una guerra regional más amplia puede parecer descabellada, las consecuencias serían muy graves. Ya lo decía el Banco Mundial esta semana precisamente, decía, en el caso de que nos posicionemos en el peor escenario posible, es que el petróleo se puede ir no a 100 dólares, se puede ir hasta 150 dólares el barril. Y claro, aquí el experto recalcaba que lo que parece es que el mercado de opciones está siendo demasiado optimista. Cuenta Javier Blas también que por mucho que los grupos aliados de Irán estén intentando atacar a las tropas israelíes, también incluso a las bases donde están las tropas de Estados Unidos en el territorio, lo cierto es que Teherán no parece tener prisa por entrar en una guerra regional. También dice Javier Blas, Washington tampoco se está apresurando, por ejemplo, a hacer cumplir estrictamente sus sanciones petroleras que ya saben que tiene con Irán desde hace bastantes años. Una medida que ya saben que reduciría el suministro mundial de petróleo hasta 2024 y eso no le interesa mucho a Estados Unidos porque eso haría que el precio subiera. Claro, a los ojos de los traders que son más bajistas en el crudo, cada día que pasa sin un conflicto más grande, más escalado en el territorio, es otro día en el que esa amenaza de que los precios del crudo se disparen va bajando un poquito más. Por ejemplo, dice, vamos a considerar la posición de Estados Unidos. Aparte de tener una carta firmada por docenas de legisladores que presionan para imponer sanciones, Washington ni siquiera ha amenazado verbalmente a Irán con imponer sanciones. Fíjense, las sanciones que se le han impuesto a Rusia y a Irán nada.
Mientras que la posición de Estados Unidos en este conflicto también es muy férrea. Porque Europa podría debatirse que quizá no tiene una posición tan coherente, nos decían muchos expertos, o tan férrea con respecto al apoyo a Israel. Pero en Estados Unidos sí. Y no se ha hablado de sanciones en absoluto. De hecho, la administración Biden ha pasado las últimas semanas desviando el tema. Y fíjense que aquí se lo contábamos también, cómo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, incluso los primeros días después del conflicto, llegaba a decir que Estados Unidos no había relajado de ninguna manera sus sanciones actuales, porque era lo que muchos decían, lo que muchos sugerían desde hacía tiempo ya, que Estados Unidos estaba permitiendo que se realizaran compras de petróleo iraní sin sancionarles. Y esto hacía que, claro, la producción de Irán subiera, las exportaciones de Irán también subieran, que aumentara la producción mundial y por lo tanto eso hiciera que los precios no subieran tanto. Bueno, técnicamente eso de que no habían relajado de ninguna manera sus sanciones, dice Javier Blas que es cierto, pero en la práctica no lo es. De hecho, lo que dice es que en cambio Washington parece haber relajado más bien la aplicación de las leyes en lugar de las restricciones. Sin embargo, el resultado es el mismo. Mientras los combates se intensifican en Gaza, la producción de petróleo iraní se encamina este mes a un nuevo máximo en 5 años de alrededor de 3,4 millones de barriles diarios. Para la administración Biden, claro, el coste necesario para mantener los precios relativamente bajos antes de las elecciones, que recuerden que son el año que viene, el año 2024, consiste básicamente en no ser demasiado agresivo con respecto a Irán, porque ya saben que es una gran nación de producción de petróleo. Y le interesa a Estados Unidos que Irán siga produciendo petróleo. Luego nos vamos al otro lado. El líder supremo iraní, Ali Khamenei, para él, claro, que Estados Unidos no ponga sanciones, desde luego que es buenísima noticia, porque implica que va a tener un chorro de petrodólares que le ayudan a una economía que ahora mismo está muy débil. Khamenei, en un movimiento bastante teatral esta semana, pedía un embargo de petróleo contra Israel. Pero realmente, Javier Blas decía, esto es más ruido que riesgo real. Los funcionarios iraníes, por cierto, ya han advertido muchas veces sobre una conflagración regional total, haciendo que, claro, esa posibilidad o esa probabilidad sea algo más creíble al empujar a representantes del país a hacer ruido sobre el tema. Pero si todo lo que se consigue son, de momento, esos ataques que hemos visto de Hezbollah en el territorio colindante con el Líbano, ataques también desde por parte de los hutíes en Yemen, dice Javier Blas que los peligros pronto van a parecer más una guerra de palabras que una guerra real. De hecho, dice que hay una teoría que él ha escuchado de quienes conocen el mercado petrolero, y es que Irán ve el ataque de Hamás como un éxito catastrófico porque es una operación que les salió demasiado bien. Claro, de ser cierto, esa distensión parece que puede ser más probable que realmente una agresión. Llevamos ya 3 semanas con una amenaza constante de que esto va a escalar. De momento no está escalando mucho más allá. Es verdad que tiene muchos frentes abiertos Israel, pero de momento no ha escalado más allá. Enseguida volvemos a hablar de Israel, pero desde un punto de vista económico. Pero ahora les voy a hablar de otra cuestión que no tiene nada que ver. Seguro que les suenan las palabras credit crunch. Son las palabras que utilizan los anglosajones para describir un colapso de crédito, es decir, un momento en el que el crédito se contrae. Y aunque ahora eso no es exactamente lo que ha ocurrido en un punto muy concreto del mundo, sí que ha ocurrido algo parecido. Lo que ha pasado es una mini escasez de liquidez a corto plazo en China, un episodio que ha provocado algo tan insólito como misterioso. Y lo que ha ocurrido es que los tipos repo a un día, y enseguida se lo explico, pero antes voy a darles el titular, los tipos repo a un día en China se han llegado a disparar esta semana al 50%. Es decir, que las entidades estaban llegando a pagar incluso un 50% de intereses para pedir dinero prestado a un día. 50% de interés es una barbaridad, es que la mitad de lo que solicitas en el préstamo, por poner números redondos, imagínense que estamos pidiendo 100 euros. Obviamente estamos hablando de cantidades mucho mayores. 100 euros. Pues vamos a tener que solicitar ese préstamo de 100 euros. Nos dan el dinero, hacemos lo que sea con el dinero. Al día siguiente se lo devolvemos y además les tenemos que pagar 50 euros. Porque les tenemos que devolver los 100 y darles 50 en intereses. Es una auténtica locura, desde luego. Pero vamos a explicar un poco más en detalle qué es esto de los tipos repo.
Además, los tipos repo overnight, ya para añadir conceptos, son simplemente los tipos de interés a los que las entidades piden prestado a un día. De ahí que se llame tipo overnight. ¿Por qué son tipos repo? Entonces, bueno, pues para explicar eso tenemos que explicar cuál es la operación. Vamos a poner un ejemplo. Yo necesito dinero para hoy y le pido dinero al banco X. El banco X dice, vale, te lo presto hoy para mañana, pero me tienes que dejar un colateral. Algo que a mí me diga que si no me pagas, yo por lo menos voy a poder cobrar ese dinero. Vendo el colateral que me has dejado y así tengo algo a cambio. Es un activo simplemente con el valor de lo que quieres pedir prestado, por si acaso no devuelves el préstamo. Bueno, pues eso son las operaciones repo. Simplemente unas operaciones donde se pide dinero prestado a cambio, por supuesto, de un tipo de interés y de un colateral. De dar un colateral, en este caso, a la entidad que se está pidiendo, que te está dando ese dinero prestado. Normalmente esos tipos de interés en China, que es donde ha ocurrido esto, están de media en el 3,6%. El problema está en que este martes en China el tipo repo overnight, el de un día para otro, el que acabamos de explicar ahora, llegó a dispararse al 50%, del 3,6 al 50%. Y lo ocurrido ha hecho incluso que se reaviven unos recuerdos o unos temores del famoso cash crunch, es decir, el colapso de liquidez que se vivió en China en junio de 2013, cuando el tipo repo overnight se disparó a un histórico 30%, pero es que ahora ha estado por encima, 50%. Volviendo al presente, el tema de esta semana ha sido tan impactante que los reguladores financieros en China no se fían y están investigándolo, investigando a esas empresas que decidieron pedir dinero prestado a un día al 50%. ¿Quién en su sano juicio, deben estar pensando los reguladores, ha pedido dinero prestado a un día al 50% de interés? De hecho, ya se ha pedido por parte de los reguladores a algunas instituciones que expliquen por qué decidieron endeudarse a tipos tan altos. Pero ahora bien, ¿qué es lo que se piensa que ha ocurrido como para que ese tipo repo se disparara de esa manera? Porque, insistimos, no es normal que ese tipo de interés se vaya al 50% cuando en China, de hecho, precisamente, un país que no ha subido especialmente los tipos de interés, es raro que suban de repente esos tipos repo al 50%. No hay restricción de la política monetaria en China, sino más bien todo lo contrario. Por también la situación económica que tiene y la situación también de su sector inmobiliario. Los expertos apuntan a dos cuestiones fundamentales: que ha habido una auténtica lucha a finales del mes de octubre por el efectivo, eso por un lado, y que China ha vendido tantos bonos del gobierno que se ha causado tensión en los mercados financieros. Voy a ir más allá porque es complicado el tema. Lo que dicen los operadores y los analistas es que esa oleada de emisiones de bonos del gobierno que ha hecho China y la recientemente aprobada emisión de bonos soberanos de 1 billón de yuanes, que estos son 136.000 millones de dólares, han creado una tensión de liquidez que es inusual y que a su vez ha confluido en el tiempo con una demanda brutal por la liquidez, porque precisamente era final de mes, se tienen que realizar muchos pagos. Y estamos en una situación, sobre todo en algunos sectores muy determinados, como puede ser el sector inmobiliario, el sector financiero, que no están gozando de su mejor momento en China. Me explico. Los bancos, lo que dicen los expertos, lo que dicen algunos medios como Reuters, es que han necesitado cuadrar sus cuentas para cumplir con los requisitos regulatorios de finales de mes. Es decir, el sistema necesitaba liquidez, necesitaba dinero. Y eso significa que necesitaba yuanes. Pero claro, piensen que a su vez a las autoridades chinas no les interesa que haya exceso de efectivo, exceso de yuanes, porque eso puede hacer que el yuan baje todavía más, y suficiente ha bajado ya contra el dólar. Porque ya saben que cuando hay más oferta de una moneda en cuestión, su valor baja. Y como digo, no interesa a las autoridades que eso ocurra. Por eso dicen los expertos que otro de los factores que puede explicar el movimiento del tipo repo es que a la demanda brutal de liquidez se le ha sumado que las autoridades no han querido que haya mucha liquidez de yuanes para frenar la caída de la moneda frente al dólar. Eso por la parte de la oferta. Yo creo que esa parte está clara porque la oferta de liquidez estaba bajita. Pero ahora vamos a explicarles la parte de la demanda. ¿Por qué todo el mundo quería liquidez, efectivo de yuanes a finales del mes de octubre de este año en China? Bueno, pues en declaraciones a Reuters, un operador ha confirmado que un gran número de casas de fondos, de casas de bolsa, de empresas fiduciarias,
estaban luchando a finales del mes de octubre por pedir dinero prestado en las operaciones de la tarde del martes 31 de octubre para evitar impagos, porque los grandes bancos parecían reacios a prestarles dinero. Es decir, lo vuelvo a repetir, que hay riesgo de impago en la industria financiera china y los bancos se han negado a prestarles dinero para evitar esos impagos. Esto desde luego que no huele del todo bien. En China, las empresas, sobre todo de un sector financiero, tienen pánico a poder entrar en impagos a final del mes de octubre. Las autoridades, por su parte, no quieren aumentar la oferta de yuanes, no quieren aumentar la oferta de efectivo, y ha sido una manera, un cóctel perfecto más bien, para hacer que exploten los tipos repo overnight, que son los tipos que, aunque tienen un nombre así bastante complicado, simplemente nos indican un poco cuánto se paga o qué precio tiene el dinero al más corto plazo, a un día. 31 de octubre es cuando sucedió todo esto, el último día del mes. El último día del mes cuando tienen que realizarse muchos pagos y que en este caso se necesitaba mucho dinero para ello, no había oferta y eso hizo que el precio del dinero a corto plazo, los tipos repo overnight, se dispararan. Un tema complicado, es un asunto complicado, pero vamos a intentar entenderlo un poquito mejor para ver también cómo se comportan las autoridades, que ya saben que están investigándolo. Así que no debe ser tan sencillo si tienen que investigar los motivos que hay detrás. Y terminamos ya enseguida este análisis de la tarde. Hablamos ahora de Israel y les decía antes, vamos a hablar desde un punto de vista también económico. Y es que la guerra en Israel está provocando, ya saben, todo un colapso económico en el país. Desde pequeños restaurantes hasta empresas de alta tecnología, pasando incluso por ese yacimiento de gas tan importante que está administrado dentro del país por Chevron, por la empresa estadounidense, las empresas israelíes están siendo muy golpeadas por la guerra. De hecho, muchos ahora están empezando a comparar los cierres que han golpeado ahora la economía israelí, que por cierto, para que se hagan una idea, en términos de PIB tiene un valor de $500 millones, sería como la mitad de la economía española. Lo están comparando con el shock económico que provocó incluso la pandemia del COVID. O sea que una guerra en Israel está provocando un shock parecido al que produjo la pandemia del coronavirus. Y es que al final las escuelas, las oficinas, los sitios de producción, de construcción, por ejemplo, hay muchos vacíos y los que abren solo abren pocas horas al día. Claro, hay que entender además que Israel ha movilizado una cifra récord de 350.000 reservistas justo antes de la ofensiva terrestre en Gaza. Y eso, que ya parece un número muy alto, pero si lo comparamos con la fuerza laboral de Israel, es un 8% de su fuerza laboral. Un 8% de esa fuerza laboral, de las personas que trabajan en Israel, se ha tenido que ir o se ha tenido que movilizar para el conflicto en Gaza. Claro, el llamamiento a filas, el congelamiento económico parcial también han desencadenado una caída repentina en la actividad y han trastocado todo, desde banca hasta agricultura. Hay estimaciones que dicen que ya al gobierno le está costando este mes de octubre pasado, $2.500 millones el conflicto. De hecho, el Banco Central de Israel ya ha advertido de que el impacto va a empeorar cuanto más dure el conflicto. Y si nos fijamos, por ejemplo, en algunos aspectos financieros de Israel, solo hay que mirar la bolsa. Ya saben que la bolsa muchas veces es el reflejo de la economía. Bueno, pues, por ejemplo, las acciones israelíes son ya las que peor se han comportado en el mundo desde que estallaron los combates. El principal índice de Tel Aviv ha bajado un 15% en dólares, lo que equivale a $25.000 millones de pérdida en capitalización bursátil. El shekel, la moneda de Israel, se ha desplomado a su nivel más bajo desde el 2012, y todo a pesar de que el Banco Central anunció un paquete sin precedentes de $45.000 millones para defender el shekel. Y esta moneda, de hecho, se encamina a su peor desempeño anual en este siglo XXI. Ya hay quien ha hecho sus cálculos, se lo contábamos aquí hace unos días, sobre el efecto económico que puede tener la guerra sobre la actividad de Israel, y es JP Morgan, que ha predicho que la economía israelí se va a contraer un 11% este trimestre sobre una base anualizada. Si nos fijamos en la historia, es verdad que los recientes conflictos en los que ha estado envuelto Israel, incluido uno en 2006 con Hezbollah, otro con Hamas en 2014, que duró alrededor de 7 semanas, e incluyó, por cierto, también un ataque terrestre a Gaza, lo cierto es que apenas
afectaron a la actividad, al menos según los analistas de JP Morgan. Dicen que entonces la guerra ha tenido un impacto mucho mayor en la seguridad y en la confianza internas, pero no tanto en la economía. Pero volviendo al presente, la interrupción inicial ha sido ahora tan grave en Israel, en su economía, que solo, les pongo otro ejemplo, el 12% de los fabricantes israelíes estaban en plena producción después de 2 semanas de guerra, según una encuesta. La mayoría citaba la escasez de personal como el mayor problema. Y como les decíamos, es que el 8% de la fuerza laboral ha sido llamado a filas, con esos 350.000 reservistas. Desde luego que la guerra va a poner a prueba la resistencia de Israel, la resistencia militar, pero también la resistencia económica. El gobierno ya ha dicho que los déficits fiscales podrían más que duplicarse este año y el próximo con respecto a sus pronósticos anteriores. Y las agencias de calificación crediticia como S&P Global Ratings, Moody's, Fitch, ya han emitido advertencias sobre las perspectivas que puede tener la deuda del país, acercándola incluso a una primera rebaja de calificación. Pero el gobierno de Israel también ha tomado ya medidas con alto impacto económico. De hecho, ha restringido el trabajo, ha limitado las reuniones en interiores a 50 personas en gran parte del país. Y cuando empezaron las escaramuzas con Hezbollah, con el otro grupo militante respaldado por Irán, en la frontera norte de Israel, muchas aldeas y ciudades tuvieron que ser incluso evacuadas. Entre ese territorio y las comunidades que rodean Gaza al sur, más de 120.000 israelíes se han visto obligados a abandonar sus hogares. Esto es solo una breve historia de cómo efectivamente la guerra está afectando a Israel. Ya saben que aquí en muchas ocasiones les hemos contado cómo históricamente también la guerra a Estados Unidos le ha venido bien, por ejemplo, para salir de la Gran Depresión de los años 30. De cómo ahora, gracias al gran gasto que está realizando el gobierno de Estados Unidos, todo ese dinero, no todo, pero una gran parte de ese dinero está yendo a la industria armamentística para poder dar ayuda militar a Ucrania, para dar ayuda militar a Israel. Y claro, esto de fabricar armas y gastar dinero federal en fabricar armas acaba yendo a las empresas armamentísticas estadounidenses. Así que a Estados Unidos, históricamente, las guerras le han venido bien, porque tiene una industria armamentística muy fuerte dentro del país. La pregunta es si a Israel esta guerra, que está afectándole directamente a su país, le puede venir bien o no, porque a la vista está que los datos económicos ahora nos sugieren que no es precisamente algo bueno económicamente para Israel. Con esto terminamos la sección del análisis de la tarde. Hacemos una breve pausa y enseguida estamos de vuelta con más información.